Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 28 de agosto. Bueno, cada día más cerca de esa ansiada desescalada. Esto en un momento en el cual dos caras malas de la política. Uno, esa situación que Guillermo Ruiz le llamó la guetopolítica. Y ese asesinato tipo sicariato ha habido ayer en el corredor sur. Bueno, ahí, la policía capturó a los presuntos homicidas. Pero bueno, ¿qué está pasando y por qué? ¿Tiene algo que ver con política este asesinato de esta joven Wendy Pérez? Y también esto de los scratches y este grupo de una especie de guardianes de la revolución que van pues insultando, asaltando, vandalizando, porque creen que son los dueños absolutos de la verdad. ¿Usted qué quiere decir cuando dice scratcher? Bueno, scratch es una palabra que es como el español define eso, ir a un lugar a hacerle bullying, acoso político a una persona por sus ideas, pero eso de movilizar personas para hacer eso se llama scratch. Y yo espero que sea una palabra que no la utilicemos mucho porque eso pues degenera en estos movimientos que estas masas que se mueven sin razón y que de repente pues no debemos lamentar que algo pase más allá de las diferencias que tenemos en política. Me gustó una frase que no comparto muchas cosas con los demócratas cristianos, pero de ellos decían algo así como que tengamos diferentes techos no significa que no tengamos el mismo piso. Si uno pues ve el país también como eso, ayuda. Bueno, un día también en el que los casos pues ayer subieron levemente. El número de infectados se mantiene también en la tendencia dentro de los niveles normales de fallecidos. Desafortunadamente, pues hay todos los días fallecidos en el caso del COVID en Panamá, de esa batalla del COVID en Panamá. Así que, don José, hoy, por ejemplo, quiero que le presten atención porque vamos a tener al doctor Newton Osborne de Chiricano, Puerto Armuelle. De Puerto Armuelle, primer puesto de la Félix Olivares, bueno, una hoja impecable de investigador y científico de los Estados Unidos, regresando a su terruño y trabajando en la primera línea de batalla ahí en el Hospital José Domingo de Valdía. Así que vamos a comunicarnos con esa entrevista, don José. Empezamos acá. El doctor Newton es experto en genética molecular. En genética en biología molecular. Bueno, para que, entre otras cosas, que sabe este caballero panameño, amigo nuestro. Oiga, Fernando, muchas cosas están pasando en el mundo. Buenos días a todos. Buenos días a toda la gente que nos sigue en cada continente. Oiga, yo el discurso de Donald Trump ayer con la gente sin mascarillas y todo. Me gané 50 de los 70 minutos. Ahora se los cuento. Y los otros 20 minutos ya no los aguanté. Fue un discurso largo entonces. 70 minutos. En el mundo moderno, solo la izquierda, como los comunistas, hablaba mucho. Porque cuando tú hablas más de 30 minutos, tú vuelves a repetir lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso es lo que pasó ayer. Ahora le cuento un poco sobre todas estas cosas, pero quizás la noticia más importante que está ocurriendo en el mundo, se la contamos nosotros aquí el lunes. Recuerda que le hablamos de la enfermedad del primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Bueno, esta mañana, que parece que en Japón hay 12 horas de diferencia, hora de Japón, el primer ministro acaba de anunciar su dimisión del puesto de primer ministro por problemas de salud. Resulta que los estudios que le hicieron el lunes y esta semana determinaron que se ha agudizado su colitis crónica y tiene mayores problemas en los intestinos gruesos. La colitis. Es el primer ministro que más tiempo continuo, hablo continuo es que no, es decir, 2.803 días mi contabilidad. No sé cuál será la oficial. Hasta que tome posesión quien debe ser su sucesor antes de la elección, porque acuérdense que su partido es mayoría, de manera que el partido en el poder escogerá al primer ministro, mientras Taro Aolo lo sustituirá el viceprimer ministro y actual ministro de Finanzas. Por sustitución obligatoria asumirá el momento en que oficialmente se declare la dimisión. Dice, me gustaría disculparme sinceramente con el pueblo de Japón por dejar mi puesto cuando todavía me queda un año y medio de la incertidumbre y de la incertidumbre del coronavirus, cuando todavía hay algunas políticas en fase de ser implementadas.
Fueron sus palabras para el Partido Liberal Democrático. Él es el instrumentador de lo que se conoce en Japón como el avia economía, el avia económica. Bien, se retira. Nosotros le dimos la primicia que el lunes, hoy tenemos que decirle, pierde Japón un dirigente importantísimo. Colitis ulcerosa crónica. Y él, un hombre muy centrado, que volvió a colocar a Japón en la geografía política mundial. Japón es una de las economías más fuertes, uno de nuestros principales aliados de nosotros, del pueblo panameño. No nos olvidemos de Japón. Cuando comenzamos los estudios del tercer canal a nivel, Japón estaba allí. Japón siempre ha jugado un papel importante en nuestro apoyo y nos ha parte, por ejemplo, del financiamiento de esa gran obra que fue el saneamiento de la bahía. Pasó por financiamiento de JICA, la estructura financiera de Y no olvidemos que es el financiamiento casi blando del cuarto puente sobre el canal. De manera que estamos siguiendo lo que está pasando en Japón. En Japón, como un país tan estable, no es como nosotros aquí, pues aquí armamos un rollo de todo, porque nosotros queremos ser destructivos. Bien, esa es la noticia que le está dando la vuelta al mundo por el peso de esa economía. Es la tercera economía del mundo. Y es nuestro tercero o segundo usuario del canal, depende cómo varíen las cosas, pero está ahí entre, digamos, nuestros tres primeros clientes, Estados Unidos, China, Japón. Ahí está, Japón, China, México. Ojalá Brasil entrara en eso. Ojalá. Y estaríamos jugando en los grandes. Eso es lo que le quiero transmitir. Y bueno, no tengo la menor duda de que Japón sabrá, porque quien lo va a sustituir, Taro Aso, es el ministro de Finanzas, de manera que él sí conoce lo que está pasando. Claro. Esta es la principal noticia que en el mundo se está desarrollando, uno de nuestros países a los cuales le debemos y tenemos que mantener nuestra alianza con Japón. Bien, a nivel internacional quizás otra de las noticias, las más importantes, el huracán Laura, que pasó por los Estados Unidos y que ya se degradó a tormenta tropical, no causó daños humanos graves. Siempre que hay un muerto es un problema. Pero bueno, por la magnitud, cayó en los Estados Unidos con una categoría de 4, terminó degradándose rápidamente y entiendo que hasta este momento es una onda tropical. Los muertos oscilan, conocidos pues, hasta anoche en 6, pero los daños materiales son inmensos. Más de 700.000 a 800.000 personas quedaron sin luz entre el estado de Texas y Luisiana. Luisiana más golpeada que el borde de Texas. Recuerde que Luisiana hace fronteras estatales con Texas. Y tomará semanas, probablemente meses, restablecer el servicio, porque no es que se cayeron las líneas o que se pagó una, no, fue que se llevó líneas de transmisión, destrozos en largos tramos de la línea de transmisión de alta tensión y de las conexiones de baja tensión. Eso es un problema de recuperar, un problema nuevo en medio de la pandemia. Esa es la tercera noticia. La primera de Japón, las dos noticias que usted tiene que tenerla en su menú. La tercera noticia importante, ¿por qué a nosotros nos interesa lo que pasa en Texas y Luisiana? Bueno, porque Texas, Luisiana, Alabama, Florida, todos esos que están en el Golfo de México, esos estados, son los que más comercian con nosotros. No, además que la mayor parte, y eso es algo que debemos tener, el consulado en Houston, ¿por qué es tan importante? La mayor parte de las plataformas que hay en el Golfo, los barcos que los alimentan, son de bandera panameña. Son nuestros. Son nuestros y son nuestros principales clientes. Todo lo que pasa en el Golfo, usted préstele atención. No porque Florida es... No. Es por el impacto que eso tiene en la economía de nosotros directa. La otra noticia importante fue lo que pasó anoche en el cierre de la convención republicana, en la que quizás la estrella de verdad de anoche fue Ivanka Trump, la hija mayor del presidente Trump, que con un lenguaje sencillo, cálido, con una belleza increíblemente grande, con una capacidad de comunicación, habló ¿de quién? De su padre. Y nadie mejor que ella para hablar de Trump. Lo hizo, yo diría que de 10-10. O sea, sin ser como fue Pence. Ayer una cosa que él estaba hablando para Trump
ella estaba hablando con orgullo de su padre y lo hizo excelentemente la hija mayor del presidente de los Estados Unidos. Pero quien fue un desastre fue su padre. En el discurso central de 70 minutos. Cruzada contra el desorden violento. Sí, es una increíble porque los primeros 35 minutos era como una especie de ensalada de eso, que todo lo que sobra en la casa suya, papa, repollo viejo, todo eso es una cosa que no tenía sentido. Un hombre que tiene 3 años y medio, casi 4 años, debiera saber para dónde va. Bueno, él comenzó a hablar de lo grande que había sido. En medio de estos problemas de empleo, dice que los Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Vaya a ver si la gente que está desempleada piensa eso. Entonces es un discurso que pudo haberlo mejorado. 70 minutos. No lo aguanta nadie. No. Solo los cubanos creen que Fidel era 4 horas, aguantaban a Fidel Castro 5, 6 horas. Eso es una locura. Sí. 20 minutos suficiente para un discurso. Él casi se supera él mismo porque en el año 2016, cuando aceptó la nominación, se tomó uno de 77. Él lleva el récord. El discurso fue 35 minutos. Usted podía pagar la televisión y prenderla a las 35 minutos y usted sabía todo lo que había dicho Trump, lo que había hecho. Y dijo una palabra que a mí me llamó la atención, me captó inmediatamente. Dijo así, lo tengo aquí. Para manejar el COVID-19 hemos hecho uso de la ciencia y de los hechos científicos. Nada más alejado de la verdad. Desde el principio, cuando él comenzó a decir que China había hecho el gran trabajo de contener el virus, hasta decir que el virus se iba, porque ese virus con el verano se iba, después que nos mandó a tomar, ¿cómo se llama? Desinfectante para curar. Él ha luchado contra la ciencia. Bueno, ayer dijo que su política estaba basada en la ciencia y los hechos. Vaya usted a creer esa cosa. Pero además de eso, su propuesta frente al mundo que está surgiendo fue casi ninguna. No hay una propuesta de cuál es la política exterior de los Estados Unidos, cuál es la política económica de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos cree que los indicadores bursátiles definen la economía. Definen el bolsillo de algunos, sí, pero no definen la economía en los Estados Unidos. Fue un discurso malísimo, de verdad. Por ahí tengo los análisis de The Economist. No de Rusia, no de China, no del Partido Comunista, de nadie. The Economist. ¿Usted cree que Economist es de derecha? ¿De izquierda? No, es una economía. Bueno, ellos dicen que en las elecciones próximas del modelo de Economist, la probabilidad de que Biden le gane a Trump es de 9 a 10. De 9 a 10. O sea, que Biden estaría por 388 delegados electorales y el señor Trump 199, algo así de memoria. Recomiendo que se lean The Economist, que está actualizado al día de ayer. Fernando me mandó el informe completo. Le recomiendo que lo lean. Eso no quiere decir. Y es más, ellos incluso utilizaron para hacerlo más unos modelos para cada uno de los estados. Sí, acuérdense que los Estados Unidos... 350 contra 188. Ese es el pronóstico del modelo de The Economist, no es el pronóstico de cada continente. Nosotros le estamos dando la fuente para que usted la busque. Estaba haciendo hasta ayer 27. Sí, este está actualizado hasta ayer. Cuando usted me lo mandó, que eran las 2 de la tarde, y salió al mediodía por ahí. Fernando, un hombre súper informado. 88% contra 11. Fernando, más que un influencer, es un influyente. Yo le quito todo eso de influencer. Ahora le hablo de los influencers. Lo importante es que la probabilidad es que Biden se lleve Illinois, Florida y toda Nueva Inglaterra, incluso toda la costa pacífica. Texas está en veremos todavía, y Biden se llevaría no solamente California, sino estados Arizona y Nuevo México. Ahora, recuerden siempre, estos son números que reflejan una situación pasada. O sea, ya hoy es el futuro. La elección va a tender a cerrarse, sí, porque el presidente todavía tiene muchas armas. Sin embargo, el discurso virulento, excluyente, extremadamente oscuro, la política sobre el futuro. Sí. A nadie le interesa qué pasó ayer. Le interesa qué va a pasar mañana. Entonces, no hay una visión en el Partido Republicano, que siempre la ha habido. Esas son las plataformas. Pero él se montó en el trumpismo
que es una mezcla de yo, ismo. Un montón de ocurrencias. Y toda ocurrencia que surge como la gran cosa. Bien, vamos a ver si eso le funciona. Este es el discurso rehecho del 2016, ignorando la crisis, multicrisis social, política, económica, de salud que hay en este momento. Vamos a ver. 78% de probabilidades de que Biden gane Florida. Hay pues un 66% de probabilidades. De acuerdo a The Economist. 66% de probabilidades que Trump gane Texas. Hay un de 88% de probabilidades de que Biden gane Michigan. De 85% de probabilidades de que Biden gane Wisconsin. Y un 97% de probabilidades que Biden gane Virginia. Y 56% de probabilidades de que Biden gane Ohio. Esos son los 5 estados claves de la próxima elección. Yo le recomiendo que esto que está diciendo Fernando, usted vaya a The Economist, porque este es un modelo. Sí, no solamente se basa en encuestas, sino se basa en variables que tienen que ver con la economía, con el desempleo, con el COVID, con el racismo. Modelos que se van aplicando a cada estado independientemente, porque no es lo mismo el problema racista en Utah que el problema racista en Nueva York. Son dos estados que tienen dinámicas sociales diferentes. Entonces, el modelo que ellos han diseñado toma en consideración esas cosas. Si funciona o no, el 3 de noviembre sabremos. Sí. Bien, algunas otras cosas como noticia importante. Les cuento, China. El conflicto chino-norteamericano está llegando a tal nivel que ayer China ensayó un nuevo misil sobre el mar de la China. Eso es un mensaje súper antidiplomático. Este es un mensaje de guerra. Pero además el peligro que hay en todo esto es que esta última visita del ministro de Salud allá a Taiwán puede exacerbar la crisis con Taiwán. Ya la de Hong Kong, China la resolvió. La resolvió a sangre y fuego. No, ya, con una ley, y no importa, y yo se lo dije a ustedes, China no va a ceder un perímetro en Hong Kong y no lo ha hecho. Y ahora está puesto los ojos en Taiwán. Solo que esta China... Y que eso de Hong Kong, es decir, que se preparen en Macao, que los que siguen son ellos, ¿no? Y esta China es una China más poderosa. Taiwán tiene muchos inversionistas allá. Sí. El mayor inversor de Taiwán es China. Tiene China mayor desarrollo militar, mayor desarrollo económico y es una potencia. Fíjense nada más esto. En medio de esto, el segundo golpe diplomático de China ayer es anunciar que tiene un acuerdo con Egipto, un aliado estratégico de los Estados Unidos en el Mediano Oriente. Y que debe preocuparnos a todos porque es el dueño del canal de Suez. Exactamente. Fíjese lo que le voy a decir. Con Egipto para el desarrollo de la vacuna que ya China tiene. Mientras Estados Unidos deja este vacío, otros están llenando el vacío en el mundo. Cada acción genera una reacción, pero cada vacío que usted deja, lo llena otro. Si no, mire su mundo interno. Por eso que en mi pueblo dicen, Fernando, el que tiene tienda, que la atienda. Refiriéndose a aquellos hombres o mujeres que piensan que ellos pueden hacer gracia fuera de su casa, porque él es el dueño o dueña de su casa. Y se olvida que hay otro que también puede ser dueño. Yo siempre les digo a ustedes que la vida nadie es de nadie. Sí. Bien. Hablamos un poco de COVID, Fernando. A nivel mundial, estamos en 24.7 millones aproximadamente. 24.697.486 casos. Ya te he redondeado a 24.7. 840.775 fallecidos en el mundo hasta ayer. Estados Unidos tiene sobrepasado los 6 millones, está casi en 6.100.000. Ha bajado. 6.048.365. Okay. Ha bajado la positividad, ha bajado el número de infectados en los Estados Unidos. Sí. Ha bajado. Los muertos se mantienen porque... 184.834 fallecidos. Esa es más que la Segunda Guerra Mundial. Ya, 10.000 más. Brasil se encuentra con 3.8 millones de positivos más o menos y 119.000 muertos. 3.761.391 y 118.649 fallecidos. Bien. Y la India le sigue con 3.3 millones. América Latina es responsable de 7 millones de los 24,7 de infectados.
América Latina. En un tercio de todos, cuando nosotros representamos menos del 5%. Para que vea cómo nos ha golpeado tan duro, y particularmente a países donde los presidentes ignoraron esto. Entre ellos México, que es el que tiene el pronóstico más malo. No, y el caso es... hay que pelarle el ojo al caso argentino. Argentina ya tiene toda esta semana 10.000 casos diarios, tiene 380.292 casos y ya viene a 8.050 fallecidos. Así que la cosa en Argentina pues poniéndose cuesta arriba. México sigue siendo pues el gran problema porque tiene pocos casos relativamente a su población, pero muchos fallecidos. Y sigue el tasa de letalidad de México, que tiene 66.706 fallecidos en 10.31. Ayer les conversábamos a ustedes sobre el cambio de política a la que se había forzado el CDC con respecto a las muestras. Y decía que aquellos que no sentían los síntomas, pero no se debía hacer muestras. Bueno, ayer la CDC, ante la lluvia de críticas técnicas de los grandes profesionales de la medicina de los Estados Unidos, puso el carro en reversa y echó para atrás. Este hecho contrasta con la palabra del presidente de los Estados Unidos. Y es por eso que en la práctica el problema del presidente de los Estados Unidos o de los dirigentes políticos del mundo es que ellos creen que la gente no piensa, o que su palabra es la ley. Uno se informa de 1000 formas. El 85% de la información del mundo está en los periódicos, en los medios. Sí. Entonces, si usted sabe leer bien y sabe quitar el prejuicio a los periódicos, usted puede obtener mucha información. Mucha. Y hay nuevas fuentes de información. Por ejemplo, el político The Hill en los Estados Unidos, periódicos en España, en Alemania, que hacen extraordinarios análisis de gente que piensa de verdad. Y no tienen que ver nada ni con el comunismo ni con nada. Son expertos de verdad. Bueno, tuvo que retroceder el CDC, igual que tuvo que reconocer el hombre de la FDA que el suero, el plasma convaleciente puede ser efectivo, pero no como él decía. Bien. Además le cuento rápidamente que en nuestro continente ayer se estaba dando información en Venezuela del incremento de los casos de COVID. En Guatemala, y hoy sabemos un poco más de lo que está pasando en Nicaragua. Prestemos la atención a lo que está ocurriendo en el mundo. A la vuelta vamos a hablar del COVID Panamá. Le tengo varias láminas para que usted pase el fin de semana pensando cuál es el efecto de la reapertura en las tendencias. Le tengo noticias. El Banco Nacional aprobó un presupuesto extraordinario. Vamos a tener gente del Banco Nacional la próxima semana para que le explique a todos los usuarios de ese importante banco cuáles son las cosas nuevas que usted tiene disponibles en esa cartera de banco. También le vamos a hablar sobre el bullying político y el uso del lawfare y medios de comunicación como un instrumento de destrucción de las estructuras políticas de una nación. De vuelta. Así es.